la bienvenida a los desayunos en 24 horas a Paulina Araujo, penalista. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Liz. Un saludo a todos los televidentes. Bueno, si bien el tema central de esta entrevista será la conformación de las ternas para el Consejo Nacional de la Judicatura, no puedo dejar de preguntarle también sobre otros temas de coyuntura, abogada, y uno de esos es esta vinculación de militares con la venta de armas. Desde su punto de vista, ¿qué estaría evidenciando o qué devela estos hechos que comenzamos a escuchar, donde se conoce de miembros de las Fuerzas Armadas vinculados con un hecho tan grave como el tráfico de armas o dotación de armas para grupos narcodelictivos? Sí, la verdad es lamentable constatar cómo el Estado ecuatoriano prácticamente se convirtió en una estructura al servicio de la delincuencia. Y no son solo ahora estos vestigios o indicios de tráfico de armas, sino también la tonelada de droga que se encontró en la base de Manta, todo lo que lamentablemente se ha tenido que constatar en la frontera norte, el fallecimiento de nuestros ciudadanos. La verdad es que es muy preocupante, porque por más procesos penales que se digan que ahora se están iniciando o detenciones, yo pienso que el Ecuador de una vez por todas lo que quiere es que los verdaderos mentalizadores de esta estructura delictiva también sean sometidos a la justicia. Se delinque tanto por acciones como por omisiones. ¿Cómo es posible, por ejemplo, en el caso de las Fuerzas Armadas, ese estamento que debía estar al servicio de la seguridad de los ecuatorianos haya tenido pésimos elementos que prácticamente dejaron nuestra seguridad en manos de organizaciones delictivas? Oiga, al conocerse sobre este hecho, usted publicaba en su cuenta de Twitter, quiero leerlo textualmente, usted decía: el Estado ecuatoriano, una estructura delictiva puesta al servicio de las grandes mafias. Al parecer la corrupción de la contratación pública no era el real botín. ¿No se estaría quizás generalizando al hablar del Estado ecuatoriano por casos específicos que hablan de una institución, en este caso las Fuerzas Armadas? Bueno, es que no pienso, querida Liz, que estamos hablando solo de Fuerzas Armadas. Cada día en el Ecuador constatamos qué ocurre en la Asamblea. Primero, leyes mal hechas, una fiscalización deficiente y meramente simbólica, indicios de delito de concusión porque se exigía el pago de porcentajes de sueldos. ¿Qué pasa en el ámbito de la justicia? Que también estamos enfrentando, y era el motivo de la entrevista, la situación de quienes van a estar a cargo del ámbito administrativo. Desde el Ejecutivo también vemos que al parecer está fallando a quienes está colocando en los ministerios para conducir las políticas del Ecuador. Entonces, lamentablemente, no es un hecho aislado lo que ha ocurrido con estos indicios de tráfico de armas, sino que vemos que la funcionalidad del Estado está al servicio de conductas dolosas. Si bien no es bueno generalizar porque hay muy buenos funcionarios, pero cada día es un hecho nuevo. Cada día son hechos de corrupción, pero no vemos resultados de una intolerancia estatal, es decir, que condena a los delincuentes y que adicionalmente se repara a las víctimas. No vemos cómo se completa ese círculo de verdaderamente no tolerar la delincuencia. Insisto, no es un hecho aislado. Si seguimos conglobando todo lo que ha ocurrido en los últimos años, nos damos cuenta que hay una desinstitucionalización permanente. ¿Y eso a qué nos lleva? A una desconfianza de los ciudadanos en los varios órganos públicos. Ahora, precisamente por esa desconfianza en algún momento determinado sobre distintas dependencias, sobre todo sobre el cuestionamiento, sobre la transparencia y la independencia de la justicia, el Consejo de Participación Ciudadana adquiere esta función de hacer una especie de depuración. Y ahora quiero entrar precisamente al tema de la conformación de las ternas para el Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Qué lectura da usted a este hecho de que ya fueron presentadas las distintas ternas por las instituciones pertinentes y sin embargo el Consejo de Participación Transitorio decide dar el plazo de 8 días para que sean reevaluadas o replanteadas? ¿Cuál es para usted ahí la razón detrás de esta decisión? Bueno, estamos viendo que derivado de la consulta popular, el régimen de transición que ha supuesto que sobre la marcha se van creando mecanismos, entiendo yo, con la finalidad de tener a los mejores ecuatorianos como autoridades. Ahora bien, el procedimiento se estipuló que los varios órganos del Estado, por ejemplo, Asamblea, Fiscalía, Defensoría Pública, remitan ternas, pero se entendía que esos órganos iban a ser lo suficientemente responsables para que personas impolutas y con un evidente
ánimos de servicio al Ecuador, integren las ternas, porque van a ser nuestras futuras autoridades por los siguientes 6 años. Ahora, recibe las ternas el Consejo y una vez más, con un procedimiento ad hoc, como que les llama la atención y les dice, miren, mándeme nombres que en verdad no tengan cuestionamiento ni reparo alguno. Porque, insisto, la voluntad del pueblo ecuatoriano, ¿qué es lo que busca? Que tengamos personas que sirvan al país, no que accedan a los cargos para servirse a ellos mismos o para servir a los grupos de poder. Porque caso contrario no sería más que cambio de nombre, ejerciendo el mismo poder arbitrario, ¿no? Que es el que buscamos combatir. Coincidencia o no, pero el Noticiero 24 Horas comienza a develar quiénes son los integrantes de cada una de las ternas y posteriormente se da esta decisión del Consejo de Participación de que hay una revisión y les da el plazo de una semana más. Pero distaban tanto la conformación de cada una de estas ternas de lo que se requiere para integrar el Consejo Nacional de la Judicatura que vale la pena hacer una revisión. O sea, los nombres planteados no serían los idóneos, cree usted, estoy generalizando, ¿no?, para conformar este Consejo de la Judicatura. Claro, las generalizaciones no son sanas. Hay por lo menos 3 personalidades que se destacan, pero 3 entre un banco de elegibles de 15. Y también yo pienso que en el Ecuador nos preguntamos, como por ejemplo la Asamblea, ¿qué procedimiento interno tuvo para seleccionar a esas 3 personas? Porque también por el lado de Fiscalía aparecen personalidades de los cuales el Ecuador ya tiene constatación que no hubo conductas apegados a los más elementales cánones de justicia. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Refrescar el Estado, pero con personas que no tengan reparo alguno respecto a cómo llevan su vida pública y qué han hecho por el país. Si seguimos en un esquema de funcionarios que ya han ocupado varios cargos y de los cuales no ha habido resultados de un trabajo adecuado, seguimos repitiendo patrones y eso es lo que buscamos cambiar. Ahora, Desayunos pudo conocer que los cambios que vendrían dentro de este plazo de para modificación serían por las ternas enviadas por la Corte de Justicia, por la Fiscalía y por la Asamblea precisamente. Y ahí quiero preguntarle si usted concuerda en que son precisamente los nombres propuestos por esos tres instituciones los que generarían mayor preocupación y por ende los que deberían replantearse dentro de la propuesta. Bueno, sí, es que si usted se da cuenta, el Consejo Transitorio ya erró con el Consejo de la Judicatura que tenemos ahora y del cual lo quieren cambiar lo antes posible. Entonces, asumo yo que la intención es ahora sí tener un banco de elegibles para el Consejo definitivo que estará 6 años, pero de personas que no tienen tacha. Ojo, no quiero decir que personas de las cuales puede existir reparos no tengan los conocimientos suficientes para asumir el cargo. Pero ¿qué buscamos? Funcionarios, personas que no generen ni un solo margen de duda respecto a cómo van a cumplir sus funciones. Y usted ve, retomo la idea que lo dije hace unos minutos. ¿En base a qué procedimiento interno, por ejemplo, la Corte Nacional escogió los 3 nombres? ¿Por qué en la terna colocó a una actual jueza que estaría presidiendo el Consejo de la Judicatura? Consejo de la Judicatura que entraría a evaluar a su vez de dónde salió la terna. Entonces, esa situación ya nos genera que lo que debemos intentar y hacia donde debemos propender, y se esperaba de los nombres que se remita, de personas con la suficiente objetividad para no tener ningún tipo de vicio o de compromiso con las autoridades que los están proponiendo y luego con los que los van a nominar, ¿no? Bueno, y más aún sí que considerando que esa terna será el presidente de la Corte del Consejo Nacional de la Judicatura. Ahora, ¿qué pasa si en este plazo el mensaje no es claro y estas instituciones deciden ratificar los nombres que ya han propuesto en lugar de modificar esos nombres o plantear el de nuevos integrantes? Bueno, ahí el poder de decisión lo tiene el Consejo Transitorio, donde sé que a través de una comisión técnica van a entrar a evaluar las carpetas, van a tratar de hacer la ponderación lo más transparente posible para incluso contarnos al país quiénes van a ser las personas a las cuales les vamos a exigir cuentas, que si son autoridades tendrán que cumplir sus funciones a cabalidad. Y por eso es necesario mantenernos críticos y alerta,
porque a veces en el Ecuador se toma el pretexto, ahora será volver a institucionalizar o, como oigo a varias personas, descorreizar, pero eso no supone que volvemos a la misma práctica de cambio de nombres, pero el ejercicio del poder sigue siendo el mismo. Un poder no al servicio del bien común, sino a intereses particulares. Entonces, realmente esperamos que en estos 8 días las autoridades que tienen que presentar las ternas realmente piensen en el país, no piensen en ellos. Por favor, quítense la visión patrimonialista del poder, que es ver solo en su esfera para tratar de contentar a varios grupos, cuando lo que queremos son, en verdad, ecuatorianos, y los hay muy valiosos, que saquen adelante el país, que nos permitan volver a confiar, más aún en la justicia. Un Estado sin justicia, luego, ¿en qué deriva? En brotes de violencia privadas, en una situación de descontrol total. Mire usted que el Consejo de la Judicatura adicionalmente tendrá que evaluar a quienes están ahora en funciones, en donde no se espera una cacería de brujas, sino un tamiz, un criterio objetivo, porque hay funcionarios buenos, y a esos funcionarios buenos tienen que rescatar. Ante todo, volver al esquema de que quienes ingresen a la carrera pública se sientan orgullosos de servir al país. Pero ahí, abogada, quizás voy a replantear la pregunta, y precisamente porque me genera preocupación algo que usted me contestó y me dijo quizás 3 nombres son los que podrían ser realmente considerados válidos como para integrar ese Consejo Nacional de la Judicatura de una lista de 15. Y ahí lo que usted acaba de decir es algo que se ha venido discutiendo desde el momento en que se decidió que ese Consejo Nacional de la Judicatura que teníamos debe ser cambiado y renovado por gente proba, precisamente para transparentar y tener una justicia independiente. Pero sin embargo, llega este planteamiento de las ternas y llega y nuevamente es cuestionado. Ya esas instituciones tenían súper clara cuál debe ser la misión y cómo debe ser integrado el nuevo Consejo Nacional de la Judicatura, y sin embargo hoy por hoy seguimos hablando de o cuestionando los nombres propuestos. En caso de que las personas propuestas no tengan ese perfil más idóneo, ¿qué nos espera? ¿Qué tipo de Consejo Nacional de la Judicatura realmente vamos a tener más allá del trabajo que pueda realizar el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio sobre los nombres propuestos? Sí, sería preocupante y lamentable seguir constatando que seguiríamos con un Consejo de la Judicatura que tal vez tenga injerencia en los juzgadores, que no tome su rol de administrador de la función judicial, y más bien lo que pretenda es que ciertos fallos salgan ahora a favor de los que ahora se persigue. Entonces, eso sería preocupante, pero bueno, estamos a tiempo y no perdemos la esperanza de que, aún con los nombres que se mande y ya no identificando en una persona o personas concretas, se rescate en la función del órgano del Estado. Que el Consejo de la Judicatura retome nuevamente su propósito de conducción, no de injerencia, de evaluaciones transparentes. Insisto, más allá de los nombres, yo pienso que el Ecuador ahora necesita que todos confluyamos en un ejercicio del poder transparente, equitativo, pero también sometido a la crítica de quienes, en este caso los usuarios de la justicia, sientan afectación. Hoy por hoy la justicia sigue igual, me atrevería a decirle. En estas transiciones, en estos choques de criterios, no se ha rescatado nada sano, porque al fin de cuentas se ve que tenemos funcionarios que ganan un sueldo, pero que no hay un servicio público de calidad y eficiente para los ecuatorianos. Veremos qué pasa en estos 8 días que ya están corriendo y que tienen plazo los organismos y las instituciones para replantear los nombres de las ternas con los integrantes que deberían, desde su punto de vista, conformar el Consejo Nacional de la Judicatura. Repito, aquí en Desayunos hemos podido conocer que se vendrían cambios en las ternas propuestas por la Corte de Justicia, por la Fiscalía y por la Asamblea. Ya veremos en todo caso qué pasa. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en el programa. Liz, le agradezco a usted. Un gusto haber conversado con usted, abogada Paulina Araujo. Vamos a ir a una pausa y al regresar Vicente Albornoz y Economía para Todos.